Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Estamos en las jornadas SER organizadas por Algarabía, unas jornadas que se han desarrollado esta semana y que forman parte de un proyecto más grande, un proyecto en el que ha habido talleres, en el que estamos trabajando en material didáctico que saldrá mañana, podréis descubrir nuestro cómic. Y hoy vamos a hablar de realidades intersex con Camino Baró y Clara Montes de Oca. Este es un proyecto que está subvencionado por la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias. Sin más, la verdad es que me gustaría casi invitaros a presentaros y así que la gente ya empiece a escucharos. Para mí es un lujo, como activista y personal técnico de Algarabía, poder contar con personas como vosotras, tanto referentes en la isla como fuera. Y bueno, pues Camino Baró, desde Madrid, ¿verdad? Sí. Cuéntanos algo de ti para que la gente ya vaya situándose. ¿Quién eres? ¿Quién soy? Pues, qué Esta pregunta pregunta ya tan difícil, sí. Empezamos fuerte. es para empezar ya. Pues soy pues una persona de Madrid, efectivamente, 37 añitos, soy psicóloga, estoy especializándome en diversidad sexoafectiva y de género y bueno, soy una persona con una condición intersex que aproximadamente llevo como 2 años militando en el activismo por la visibilidad de las personas intersexuales y en pro de la defensa, ¿no?, de los derechos de las personas intersex. Pues muchísimas gracias por participar. La verdad es que yo te Vosotras. conocí hace poquito en este año de Mujeres LTBI y ha sido un lujo poder incorporar la realidad intersex también dentro de este año de mujeres. Cómo no, Clara, activista referente aquí en la isla, Caminar Intersex y esa personita que está contigo, que yo sé que está ahí detrás, ¿verdad? Muchísimas gracias. Cuéntanos quién eres para que quien no te conozca pues pueda saber un poquito más. Bueno, primero me uno a lo de quién eres con Camino, wow, ¿no? A ver, ¿cómo explicamos eso? Vale. Sí, es verdad que aquí un poco pues se me conoce por el movimiento intersex que hemos hecho desde el año 2013, trabajo tras la asociación Transboy, Asociación de Hombres Transexuales, defendiendo los derechos, en este caso de las familias, a no ser extorsionados para conseguir mutilaciones genitales que en la mayoría de los casos son totalmente innecesarias. A principios, bueno, sí, principios de año aproximadamente, finales del año pasado, decidimos que teníamos que hacer un proyecto, sobre todo Avian es la persona que decide que ese proyecto había que avanzar, que había que sacar la intersexualidad dentro de la asociación Transboy porque la intersexualidad tenía que caminar sola, necesitaba ser escuchada sola y ahí comenzamos nuestro activismo. Quiero pedir disculpas porque Avian normalmente suele estar, siempre está, pero quiero recordar que la mayoría de gente que nos ha escuchado lo sabe, es una persona con hiperplasia suprarrenal congénita y en estos momentos, esta mañana, está con una pérdida de sales importante y bueno, se queda muy muy flojito, las personas que saben un poquito saben cómo es y nada, entonces le es totalmente imposible hoy sí que estar por aquí, pero vamos, nos está escuchando. Así que muchísimas gracias. Pues fijaros también qué importante, ¿no?, conocer estas realidades también desde todos los ámbitos. Voy a empezar preguntándole a Camino si nos podría explicar un poco, sobre todo para la gente que nunca ha escuchado la palabra intersex, porque nos pasa mucho cuando realizamos formaciones, por ejemplo, desde Algarabía, muchas veces la gente no sabe lo que es una persona intersex, lo que es la condición intersex o la intersexualidad. Entonces sí que para empezar este coloquio me parecería interesante que pudiéramos al menos aunar dónde estamos, ¿no? Ya que hemos empezado hablando del ser, que es tan difícil, ¿no?, de quién soy. ¿Qué son, no?, las intersexualidades? Al final las nombramos en plural porque entendemos que las realidades intersex son muy variadas, entonces hablar de una única intersexualidad nos parecía como muy reduccionista y hablamos ya de intersexualidades para hacer mención a todas estas realidades corporales que se salen de la norma típica binaria de la cajita masculina a la cajita femenina. Es decir, cuando nace una personita con una condición intersex, no se tiene claro en qué cajita se le puede meter porque
por sus cromosomas, por sus gónadas, por sus genitales, por el funcionamiento del sistema endocrino, por sus características sexuales secundarias. Bueno, en principio eso no se ha desarrollado cuando es bebé, pero vamos, en principio es difícil poder clasificarla y entonces pues a partir de ahí surgen diversas problemáticas que irán saliendo a lo largo de la charla. Muchísimas gracias. Quiero también aprovechar que Clara has empezado hablando, ¿no? Pues de una realidad y que a mí me parece muy importante marcar de dónde vienen, o sea, por qué hablamos de mutilaciones. Bueno, hablamos de mutilaciones porque normalmente siempre voy a hablar desde la perspectiva de madre y de lo vivido, ¿no? Siempre son muchas las situaciones, no todas las situaciones cuando nace un bebé intersexual es la misma situación, entonces siempre voy a hablar de la parte que nos pasó a nosotros, que creemos que por desgracia es lo peor que puede pasarle a una persona intersexual, ¿no? Entonces, en el momento en que nace nuestro bebé con un cuerpo perfecto, sin ningún tipo de problema, exceptuando cuando llega al endocrino, ahí es cuando ya empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque tenía un clítoris pues bastante grande, entonces a que el clítoris se pasa en su momento a un aparatito que se llama el falómetro, que lo único que conseguimos con ese falómetro es saber si ese pene podrá penetrar en un futuro sin ni siquiera saber si esa persona va a querer eso o no lo va a querer, ¿no? O sea, la finalidad es esa nada más, es estética. Entonces, cuando pasamos por ahí, somos sometidos a una serie de presiones médicas. Nos hablaban de aberraciones, nos hablaban de que esa genitalidad cambiaría el futuro a mal de nuestro hijo, incluso que no llegaría a vivir los primeros meses de vida. Se nos habla de cánceres, se nos habla de tumores. Hablo del año 2001. En esos momentos soy una persona con 20, 21 años. El internet no estaba en auge. Aparte, somos sometidos a una presión importante de mantener un silencio a los familiares, además a los familiares más cercanos. Entonces mantenemos entre su padre y yo este misterio de lo que estaba pasando. Un poco nos dejamos llevar porque creemos firmemente en que los médicos tienen la razón, son dioses, son las personas que lo saben todo, y más en ese momento que no tenía la información que tengo ahora. Y sí, firmamos esa documentación, por supuesto, la firmamos porque creemos que es lo mejor para nuestro hijo. Entonces ahí comienza una tortura que descubrimos 12 años después, ¿no? Pero en ese momento pensábamos que estábamos en el mejor y en un camino fantástico, ¿no? Aquello que era una genitalidad brutal, fea, horrible, iban a convertir Se nos corta un poquito. La primera intervención es una intervención muy dura, crear unos genitales totalmente perfectos, más una vaginoplastia, en un bebé de 17 meses. A partir de ahí comienza el que esa vagina se vaya formando, se vaya adaptando a su cuerpo. Entonces, ¿qué se utilizan? Se utilizan dildos, dilatadores, consoladores, ¿no? Es como cuando se hace una braquiterapia, algo muy parecido, donde se introduce dentro del pequeño y hace que esa vagina vaya creciendo. Entonces, tiene una hiperplasia que no sufrí, que no sabemos qué es lo que pasaba dentro de mi cuerpo, pero se olvidaron de mi cerebro, de que todo quedaba registrado en un archivo de mi cerebro, que va saliendo poco a poco, despacito, y bueno, que hay creado un dolor, una coraza y unas heridas que hay que ir lamiendo poco a poco y dándole la fuerza necesaria para que él salga por sí solo y diga, bueno, esto me pasó a mí, él explique lo que siente y lo que ha sentido durante todo este tiempo.
Cuando llegamos al sexólogo, a Miguel Fernández Sánchez Barbudo, para nosotros es una eminencia en intersexualidad y ha sido lo mejor que nos ha podido pasar porque nos ha llevado el camino. Conseguimos entender qué era la intersexualidad porque como madre yo no tenía ni idea de lo que era la intersexualidad, ¿no? Y ahí comenzamos un activismo, comenzamos pues un poco estando primero con Transvoice, después encontramos a Laura de Brújula Inter, que para nosotros fue, no sé, lo más grande que nos ha pasado, porque ahí sí nos dimos cuenta de que no tenía nada que ver, ¿no? Todo lo que habíamos visto hasta ahora, porque nosotros comenzamos con Fundación Daniela, seguimos con más asociaciones de aquí, con Transvoice, como he dicho, pero sabíamos que ese no era, ¿no? Habían, como dice, es que yo al final no soy un chico trans, y soy una persona intersex que mutilaron. Y entonces, bueno, eso es un poco el resumen de lo que nos ha pasado y de cómo llegamos a ser activistas intersexuales y llegar a crear Caminar Intersex. Como para hablar y hacer entender a la sociedad de que esto pasa, que no se puede ocultar porque ocultar trae más problemas, ¿no? El después, cuando los hijos crecen, cuando los hijos te hacen preguntas, ¿qué les vamos a decir, no? Eres esta persona o la otra persona porque yo como madre quise, o como padre, ¿quién soy yo como madre o como padre para elegir tu destino, ¿no? Es muy potente, Clara, esta parte que cuentas y sobre todo esa parte de decisión que tiene la familia y en muchas ocasiones la medicina o los médicos, médicas, sobre todo en el inicio, ¿no? de nuestros bebés o de las personas que nacen con la condición intersexual. ¿Qué supone para una persona? Te pregunto, Clara, Camino, directamente, ¿no? ¿Qué supone también cuando descubres en ti misma esta realidad? Porque yo lo recuerdo a una compañera que comentaba antes, ¿no? Y para ella fue muy potente cuando no era como todas las demás. Clara estaba haciendo un inciso sobre la no normatividad, es decir, cuando nos salimos de la norma, ¿dónde estamos, qué somos y cómo nos ve la realidad, ¿no? Pues en el momento para ti, Camino, si te apetece contarnos un poco qué supuso y cómo lo vives ahora, porque además, sobre todo, has llegado un paso más allá para implicarte en la vida de otras personas. Sí. Después de escuchar a Clara, creo que me gustaría contestar esta pregunta también haciendo mención al tema familiar. Cuando yo descubro mi condición intersex y la proceso a nivel emocional, porque yo me había desconectado por completo de mis emociones, me enfado mucho, mucho, mucho con mis padres, muchísimo, muchísimo, por lo que mencionaba Clara, el ocultismo. Yo pregunté y pregunté muchas veces, bueno, muchas no porque sabía que era un tema espinoso y sabía que mi madre, especialmente mi madre, ponía mala cara cuando yo preguntaba sobre ello, pero me costó reconciliarme con ese ocultismo porque no podía entender que a lo mejor no lo hablásemos, y esto luego también me he enfrentado a ello, con el resto de personas, pero que ni mi propio hermano pequeño lo supiera, que se enterase mi hermano con 32 años, teniendo yo ya 30 y, si saco 4, 36 años, y lo conté con 36 años, es como muy difícil, ¿no? Entonces yo le pregunté a mi madre, pero si yo te he preguntado de qué me operaron, etcétera, y tú siempre me has dicho, nada, de algo indiferenciado, bueno, no te sé decir, algo que se podía convertir en un cáncer. Jo, yo he de reconocer que cuando me enteré, lo primero a lo que acudí, cuando me enteré emocionalmente, insisto, porque yo a los 28 años me enteré de toda mi historia clínica, pero yo vivía en una fiesta, en mi cabeza iba por otro lado. Pues al final, a los 32 años me enfadé mucho con mi familia y me costó muchas conversaciones. Mi madre me decía, déjalo estar, no sigas preguntando, eso ya pasó, tú ya te sometiste a esas operaciones, tú ya eres una mujer perfectamente, entre comillas, funcional, este término tan horrendo, ¿no? Olvídate ya de esto, no nos hace sentir bien, ¿no? Y entonces, bueno, pues Clara es una persona que está totalmente revisada, deconstruida, vamos, yo creo que es una pasada escucharte y siempre que te escucho, Clara, es lo que te digo, conecto y digo, ojalá muchas madres, ¿no?
te escuchasen hablar con esa decisión, con esa firmeza, con... A mí me emociona mucho escucharte, conecto mucho como hija, la Gracias. verdad. Muchas gracias. Es súper importante, para mí es súper importante hablar. O sea, algo que me enseñó Miguel era a no ocultar la vida en nada, ¿no? A los 12 años yo decía, bueno, ¿y cómo le digo yo a mi hijo que tiene razón, que es un chico, que tiene razón, que él tenía un pene y que tiene razón que se lo cortamos? ¿No? Porque todo era así, ¿no? Pero no se ocultó nada, tenía mucho miedo a eso, a que se enfadara conmigo, tenía mucho miedo a perderlo como hijo, ¿no? Porque claro, es que está en la parte de culpa, pero creo que lo hicimos a una edad importante, se lo tomó magnífico, tiene muy claro, siempre me ha hecho sentir una buena madre, incluso a pesar de lo que pasó, me ha hecho sentir que fue simplemente un error, que yo no en ningún momento estuve bien informada y creo que el no ocultarle a nuestros hijos nada, a pesar de que hayamos cometido errores, es muy importante porque crecerán y evolucionarán con las ideas claras de que nuestras familias no nos hicieron daño a propósito, sino que teníamos una muy mala información. Sí, en ese Fijaros, aspecto... Ay, perdona, Cris. no, 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 os iba a comentar un comentario del chat que precisamente habla de esto, ¿no? Del ocultismo. Una compañera nos ha trasladado su propia historia y cómo su familia a día de hoy tiene 55 años y todavía no habla y oculta su realidad, ¿no? Es potente. Y la importancia del apoyo familiar y del apoyo social en todas las realidades. Pero es un trabajo que se puede hacer, es decir, yo cuando descubrí todo esto, mi máximo empeño, aparte de dar visibilidad para que ninguna personita pasara lo que yo he pasado, a través de los vídeos y todas las iniciativas en las que me implico, era también provocar un movimiento en mi familia. Y eso lo acabé provocando, porque al final mi madre, después de todo mi proceso terapéutico, de los vídeos que vio, etcétera, hubo un día que me dijo, ahora entiendo por qué querías recuperar esa historia, por qué necesitabas hablar de ello. Ahora me siento mal por haberte dicho, olvídalo. Y además me dijo una frase muy bonita que yo creo que fue lo que terminó de reconciliarme con ella, que fue, tú te tatuaste unas alas en la espalda para evadirte de los problemas que tenías, ¿no? Con 20 años, porque no estabas pudiendo afrontar determinada realidad, que esas alas que te tatuaste ahora sirvan para volar muy alto, ¿no? Y yo, pues bueno, ¿qué voy a hacer con ella? ¿No? La abracé, salieron todos los miedos, la culpa, lo que comenta Clara, ¿no? Y conectamos desde los miedos, no desde las defensas, los muros, el silencio, el ocultismo, que al final es lo que provoca distancia en cualquier familia, ¿no? Qué potente, porque además una frase que se dice mucho, eso de que los hijos, las hijas, los hijos no vienen con un manual debajo del brazo, pues en esta realidad aún más, ¿no? Igual que en el caso del colectivo LGTB, mujeres lesbianas, bisexuales, cuando hablas de la salida del armario, ¿no? Tienes que entender que tú tienes tu propio proceso y luego está el proceso de tu familia. Entiendo que aquí pasa un poco lo mismo. Para las familias es muy duro, llega un bebé y la medicina alberga todas estas dudas y todos estos males de todo lo peor del mundo que puede ser y tú solo quieres proteger a la personita que tienes ahí. Y unido a esto, que además es algo que hemos hablado antes, es dónde se engloba la I dentro del colectivo LGTBI. ¿Alguna de las dos se lanza a esta pregunta? Porque Bueno, estáis. no, a ver, yo no tengo ningún problema, o sea, yo es que no la englobo en ninguno de las siglas del colectivo, o sea, la I desde nuestro punto de vista, de lo que hemos aprendido hasta ahora, ¿no? Durante tanto tiempo de haber compartido experiencias con prácticamente todas las personas del mundo y nos hemos movido siempre. Yo he sido muy curiosa siempre en Internet, ¿no? Quien me conoce sabe que me he atrevido a hablar con todo el mundo, siempre he preguntado, he investigado, y yo creo que desde mi humilde opinión y siendo una persona endosex, eh, creo que la I tiene que caminar sola porque no encaja nada. O sea, una persona intersexual puede ser una persona trans, una persona intersexual puede ser una persona no binaria, una persona transexual puede ser una persona bisexual, homosexual, lesbiana. Entonces,
no sé, yo me quedo ahí en que sí encaja, sí ayuda, pero a la vez es como, pero claro, ¿dónde, cómo, cuándo? No sé. Es un temblor ahí, ¿no? Que no sabes hacia dónde dirigirte. Sí, totalmente, ¿no? Cristina, te va a salir el debate perfecto porque yo tengo otra opinión diferente. Estupendo. Pero es que eso es lo bueno, claro. Pero de todas formas te escuchaba con mucha atención porque estoy en un momento muy crítico de mi vida de revisarme muchas cosas y digo, pues a lo mejor cosas que tú defiendes, ¿no? Y esto a lo mejor también te ha pasado a ti, Clara, que vas con un discurso como muy, venga, vamos fuerte tal con esto y de repente hay alguien que te para y te dice, hey, que a lo mejor esto te lo puedes plantear, ¿no? Y es cuestionable. O sea que escucho lo que dices y lo tengo muy en cuenta para revisármelo porque yo siempre he partido de la base de que, bueno, siempre no. Cuando me enteré del concepto intersexual, la verdad es que me costaba integrarlo en el acrónimo. Pero luego, cuando ya empecé con la militancia en el activismo intersex a nivel pues eso, de visibilidad, etcétera, sí que pienso o he empezado a creer que es interesante que estemos ahí porque las intersexualidades pueden, siempre utilizo este discurso, rompen como la base biológica de los dualismos, ¿no? De lo que es ser hombre o lo que es ser mujer. Y esto en capas superiores, a lo mejor de orientación sexoafectiva o de género, identidad de género, puede romper esos binarismos que hay más arriba, ¿no? Si eres mujer te tienen que gustar los hombres, si tienes vulva tienes que ser mujer. Pues estas cosas, si lo rompemos, lo hacemos explosionar desde lo biológico, lo médico, a lo mejor allanamos el camino a las otras letritas y sobre todo también porque me he sentido reconocida en las violencias que han recibido otras personas del acrónimo, a lo mejor personas del colectivo trans, por ejemplo, las tendría muy presentes, pues percibo como esa presión, ¿no?, de la cis heteronorma por seguir un canon muy normativo del cual si te sales un poco ya puedes empezar a recibir burlas, puedes empezar a recibir pues cuántas campanadas no me habré comido yo las uvas viendo determinado canal de televisión a determinada presentadora y escuchando mofas sobre esta presentadora que nunca ha reconocido ser intersex, pero que se le ha llamado de todo. Y yo mirando a mi madre de manera cómplice con las uvas diciendo, pues es lo que toca, ¿no? Entonces, creo que a lo mejor el futuro sí puede ser caminando de manera individual. Esto le voy a dar una vuelta clara y lo voy a repensar. Yo Pero a de lo todos mejor modos, está claro que yo creo sobre todo en la presencia de la persona intersex. O sea, me da igual dónde lo englobes, me da igual si es en el acrónimo del colectivo LGTBI, porque las personas intersex, que son las que tienen que hablar, se sienten bien, pero siempre y cuando la persona intersex sea la persona que hable, ¿no? Sea la persona que diga, yo estoy aquí, esta es mi vivencia, porque simplemente con el hecho de la historia de vida que hemos vivido nos demuestra que los estudios tampoco te dan la suficientemente eficacia de decir que lo que tú estás diciendo es verdad, porque un médico que estudió una carrera especializada en endocrinología justo para tratar una hiperplasia suprarrenal que normalmente termina en como termina el pene, terminó mutilando a mi hijo. Y nosotros pensábamos que siendo un médico, entonces por eso creemos firmemente en que tiene que estar la persona, las personas que han pasado por ese sufrimiento, que lo han sufrido, que lo han vivido. Entonces, a mí me chirría, por ejemplo, cuando no hay personas que pertenecen a ese colectivo y se está hablando por esas personas. Eso sobre todo vivencias, no hablo, por ejemplo, del hecho de que se dé una formación y, por supuesto, la formadora tiene que hablar porque eso es así, sino hablo de vivencias, ¿no? Cuando se quieren apropiar, vamos a explicarlo bien, apropiar de las vivencias para poder ampliar las letras, ¿no?, del acrónimo. Eso sí me parece feo, además. La verdad es que es súper importante porque por los movimientos, yo también en lo personal y en lo activista, cuando estás en movimientos,
las propias letras nos vamos incorporando en nuestras reivindicaciones y eso ocurre. De hecho, el colectivo empezó de una determinada forma, se han ido ampliando letras según quien añade un más, un asterisco o otras miles de letras, y ahí estamos todas. Y una de las cosas que para mí fue muy potente y que además una persona lo comenta, ¿no?, es esa realidad de que la I debe luchar con independencia hasta que se conozcan bien las intersexualidades. Es decir, sí me parece potente hay mucho desconocimiento. Clara lo mencionaba, ¿no? Al final se supone que a los médicos, desde la medicina se sabe, y luego te encuentras que la realidad no es tal. ¿Qué pasa? Que al ser las condiciones intersex son tan amplias, hay tantas condiciones, o sea, podemos hablar de que hay más de 100 condiciones intersex, y que cada persona es única y exclusiva y tiene su realidad que se diferencia de la de otra, hace que necesite más investigación, necesiten más estudios, ¿no creéis? Muchísimo. Estudio muchísimo, estudio sobre las realidades intersex, no hay. En este momento me agarro a un diálogo que hace Pauli, que es una persona intersex de Latinoamérica, sobre el desconocimiento que hay del clítoris, que se ha descubierto hace muy poco. No digo más porque yo simplemente la he escuchado, me encantaría que la buscaran por redes sociales y la escucharan, porque es que es brutal, hay un desconocimiento enorme. Entonces, si ni siquiera sabemos en su totalidad cuáles son las realidades intersex ni cómo son, ¿no? Todavía la intersexualidad se utiliza como una burla, lo utilizan con un mal fondo, ¿no? Entonces hace falta mucha más investigación, hace falta saber en muchos de los síndromes que hay detrás, que no siempre pasa, pero algunas de las personas que tienen intersexualidad tienen un síndrome detrás, encontrar esa estabilidad en los síndromes, porque hace que después como persona estés bien, ¿no? Vuelvo y hablo, en el caso de la hiperplasia suprarrenal congénita, tus déficits de corticoides tienen que estar bien para tú estar bien y poder afrontar la vida sin situaciones de estrés que te lleven a unos momentos bajos. Y entonces, claro, todo eso tampoco se ha estudiado, porque, por ejemplo, la medicación que se utiliza al final termina convirtiéndose en una medicación tóxica porque te produce un síndrome de Cushing, y perdón porque nunca me sale la expresión bien, por un aumento de corticoides y hormonas. Entonces, es que los estudios son súper importantes y hablo solo de una variante de la intersexualidad que es nuestra historia, ¿no? Me imagino en toda la cantidad de variantes que hay. A este respecto, solo añadir que me parece muy interesante en el punto en el que nos encontramos las intersexualidades, o por lo menos en el punto en el que estamos hoy debatiendo sobre esto, porque es cierto que hay intersexualidades, bueno, que hay un gran desconocimiento. Prueba de ello es simplemente encontrar un profesional que conozca algo sobre intersexualidades y que no tengas que estar hablando con otras personas intersex para que te den referencias, ¿no? Porque hay 5 personas, a lo mejor 5 nombres en todo el Estado español en el que puedas decir, en esta persona confío, ¿no? Porque va a tener cierta ética, va a tener... Y esto, pues a mí me parece potente, ¿no? Si hubiese un mayor conocimiento, mayores estudios, desde luego esto no sucedería. Pero, por otra parte, en lo que decía del momento actual de las intersexualidades me parece muy interesante. Hay una parte del colectivo que estamos como intentando salir de circuitos médicos porque huimos del lenguaje a lo mejor más patologizante y queremos como reivindicar una diversidad corporal que creo que no es incompatible con la parte que necesita estar en esos circuitos médicos. Y es verdad Claro. que dentro de las realidades intersex hay realidades súper diferentes. La mía es una insensibilidad a los andrógenos. Puedo decir que con cierta medicación, un tratamiento hormonal sustitutivo, yo ya puedo vivir de por vida. Me hago mis revisiones anuales y yo qué sé, intento hacer deporte, que no lo hago, y en principio yo ya estaría, pues no sé cómo decirlo, tranquila a nivel de salud, pero hay otras intersexualidades que no, hay otras realidades que necesitan un seguimiento mucho más constante por parte de la comunidad médica. Entonces es interesante este debate, ¿no? De lo más médico, lo menos médico, Claro.
cómo atender estas diferencias. Claro, Pues, igual que cuando estás como, hablas con el colectivo, ¿no? Y tú le hablas, ¿no? Nosotros en nuestro caso, es que encima la hiperplasia suprarrenal perdedora de sales creemos que la peor, la más complicada y la que tiene que estar sí o sí dentro del circuito médico, como bien Camino hablaba, ¿no? Porque además es vital, corren peligro de muerte las personas. O sea, yo en estos momentos estoy estudiando la formación y mi corazón está con mi hijo porque está en una habitación tumbado, porque no puede levantar cabeza. O sea, en estos momentos está muy mal, estamos en COVID, me voy a emocionar, pero es normal en mí. Estamos en COVID, estamos en plena pandemia, no queremos acudir a centros médicos, entonces damos sal, damos suero de sodio y tenemos que actuar con tratamientos médicos. No podemos negar la evidencia. Claro, hay una parte medicalizada, Entonces esto lo es he hablado muy muchas veces complicado contigo. hacerle entender al colectivo. O sea, no pienses que nosotros patologizamos nada. No, pero mi hijo necesita su salud y es intersexual y no hay más. Igual que hay muchísimos personas intersexuales que no tienen ningún síndrome ni necesitan por qué estar yendo a médicos. Pero eso es muy duro y muy complicado porque piensan que estamos patologizando. Y no, es nuestra verdad y es lo que nos pasa. Y por eso es Claro, por lo que a veces decimos, Dios, ¿estamos bien dentro de ese colectivo? ¿No estamos bien? tenemos que caminar de la mano y avanzar por los derechos de todas. Y eso incluye reconocer que la realidad de las diferentes realidades necesitan sus propios procesos. Yo esto le he hablado en otras ocasiones, por ejemplo, ¿no? con personas trans también, ¿no? Que muchas veces se encuentran es que en mi realidad a lo mejor sí requiere que en mi proceso yo me hormone o requiera la cirugía. Y a lo mejor no. Y es tan válida la decisión de una persona como la de otra. Y a lo mejor esa decisión sí tiene que ver con una necesidad. En el caso de muchas condiciones intersex tiene que ver con esa realidad. Y es súper importante que se conozca. Y es verdad que es duro y es duro escucharlo, pero a mí, por ejemplo, me resultaba mucho más duro cuando acudía a esas formaciones descubrir que nadie conoce la realidad y sí, en cambio, que me parece mucho más patologizante escuchar términos como hermafrodita, que suelen salir en las formaciones o en las charlas cotidianas, ¿no? Es decir, ¿dónde estamos? ¿Qué estamos estigmatizando y qué no? Justo esto hablábamos anteriormente, no sé si os apetece hablar un poco, ¿no? de también estos términos, ¿no? Creo que Camino había un punto ahí interesante que mencionabas. no me hagas ahora defender el hermafroditismo. No, pero desde ahí, o sea, yo lo comentaba antes porque creo que a veces hay que desmitificar y reapropiarse del insulto. Y es muy duro para las personas intersex vivir desde ese ocultismo y desde esa negación también de su propia realidad por no tener, pues por ser un número menos, porque al final las personas en muchas ocasiones pasamos a ser números y cualquier síndrome, cualquier realidad que no es amplia y extendida está mucho menos investigada, mucho menos estudiada y se llega a ellos. La I dentro del colectivo LGTBI es minoritaria, pero por eso es menos importante. No, es tan importante como cualquiera de las otras realidades y luchamos. Y no tiene que ver, evidentemente, con la orientación y con la identidad. Esto me parecía un tema súper interesante para que también lo lanzáramos hoy, porque la intersexualidad, la condición intersex, no tiene nada que ver ni con la orientación ni con la identidad, pero se puede relacionar, ¿no? Sí, desde luego. Solo haciendo un matiz al tema de lo del lenguaje, totalmente de acuerdo contigo, Cristina, el tema del hermafroditismo, pues hablando de la presentadora de televisión de la que hablaba antes, al final se escuchaba esa palabra. Y yo tenía un miedo a esa palabra increíble y de repente, pues cuando ya empiezas a profundizar un poquito, te das cuenta de que el hermafroditismo en la especie humana no existe porque es incapaz una persona de generar gametos femeninos y masculinos al mismo tiempo o de cambiar de sexo, por así decirlo, pues bueno, al final, como la estrella de mar o como otras especies, ¿no? Pues al final te lo replanteas y acabas como repudiando ese término, pero con lo de, ¿cómo lo has comentado? Resignificar. La resignificación o la reapropiación del insulto. La reapropiación del insulto, al final, yo lo estoy viviendo en generaciones así como más jóvenes que lo están utilizando y digo,
oye, pues mira, algo a lo que me he cerrado toda mi vida puede ser un motivo de orgullo. O sea, que vete tú a saber, no sé si estamos en el momento por el tema de que pueda inducir a confusión a muchas personas, Totalmente. porque todavía se desconoce mucho la realidad intersex. Pero bueno, respondiendo a la pregunta que me parece súper interesante sobre el tema de las orientaciones sexoafectivas y la identidad, al final depende de las realidades que haya habido cada persona, pero en mi caso yo sé que he percibido que a mí me han empujado mucho a las relaciones heterosexuales, vamos, más tradicionales, coitocéntricas, con penetración, ¿no? Es decir, había algo, y esto me lo preguntaba el otro día, que yo no sé hasta qué punto era yo, era la sociedad, eran mis padres, eran los médicos, era un conjunto, pero había algo que me llevaba a querer dilatar mi vagina de 4 centímetros, porque con una vagina de 4 centímetros yo no iba a ser como las demás chicas. Y yo quería ser como las demás chicas. Yo no me planteé ser lesbiana, no me planteé no tener prácticas con penetración. Yo solo quería encajar, quería ser como las demás. Y en ese momento, pues al final sí que entiendo que hay cierta presión para que sigas un modelo de orientación sexoafectiva e incluso un modelo de identidad de género. Yo ahora mismo me reconozco como una mujer binaria, pero siempre lo digo, yo no sé dentro de X tiempo lo que sentiré. A lo mejor camino hacia un no binarismo y, pues mira, abierta a esa transición, no me la niego, ni muchísimo menos. Y con las orientaciones sexoafectivas hace ya tiempo, ¿no? Que ya vengo haciendo pinitos en el sentido de cambiar un poquito esa presión y romper un poquito con ese mandato que a mí me habían atribuido por nacer con esta vagina, 4 centímetros, vaginoplastias, dilataciones, todos los procesos quirúrgicos. Fijaros, hay otro tema que hemos lanzado cuando hablábamos antes y que tiene que ver precisamente con esta heterosexualidad obligatoria, ¿no? Que yo como mujer lesbiana también he vivido, y cómo ahí sí que coincidimos y creo que es una lucha de reivindicar espacios y de estar, ¿no? Como el salirse de la norma o el decidir es algo, es tu decisión, tu elección, tu forma de vida no debe condicionar y el que siempre se presuponga una realidad hace que muchas personas tampoco puedan llegar a ser quienes son, ¿no? Y su realidad intersex no tiene nada que ver con su orientación o con su identidad, ¿no? Porque el hecho, ¿no? Pues operaciones, la decisión médica, a lo mejor esa persona no ha crecido y no se ha forjado y no ha salido adelante su propia identidad. Y ahí entonces entramos también en identidades de género de muchas personas intersex que no se reconocen donde se las ha clasificado, ¿no? Cuando eran bebés. Entonces, es un tema complicado, la sociedad nos estigmatiza o nos marca el camino, ¿no? De dónde tenemos que estar. Esto tiene que ver, ¿no? También con esa presión de el camino que ha hecho el feminismo, ¿no? De avanzar en romper la estructura del género, dónde estamos, dónde caminamos. No sé si hay un encaje con el feminismo, si hay algo que veis ahí que pueda tener que ver en este tema. Ay, os estoy como escuchando un poquito mal. Sí, creo que hay una conexión un poco inestable. Sí. Vale. A mí también me pasa, sí. Sentimos las molestias, creo que sí que está habiendo un poco de conexión inestable, pero bueno, intentaremos seguir adelante. Tocaba responder, ¿no? Sí, habla un poco esa correlación que habíamos mencionado del feminismo y la realidad intersex. ¿Quieres contestar tú o...? No, sé, contesta, sin problema ninguno. Estupendo. Nada, yo por Te mi la parte, dejo según ahí. mi vivencia, paso pues es curioso, pero yo en mi proceso terapéutico, según iba agenciándome, ¿no? En mi identidad femenina, porque yo venía de una confusión ahí importante de qué soy, porque cuando me enteré de toda mi condición no sabía exactamente cómo responder. Me di cuenta de que según iba creciendo mi condición, mi identidad como mujer, iba creciendo mi identidad como mujer feminista, ¿no? Y mi necesidad de defender los derechos
de las mujeres, tratando el sujeto político de una manera amplia, no especialmente una mujer que pueda gestar, que pueda tener determinada fisionomía reproductiva, etcétera, ¿no? Y creo que en esta lucha pues me he sentido, vamos, muy identificada con muchísimas violencias y creo que al final el concepto de intersexualidades puede contribuir al tema de la lucha feminista, porque finalmente estas violencias proceden del mismo sitio, ¿no? Proceden del patriarcado. Y el patriarcado está en las salas de espera, en los despachos médicos, está en un montón de sitios. Y si alzamos las personas intersex e intentamos luchar por dejar nuestros cuerpos en paz, y lo comentaba el otro día con unas compañeras, dejar de feminizar los cuerpos, ¿no? Porque al final la mayoría es feminizar, es más fácil hacer cuerpos femeninos que masculinos. Es dejándonos un poco en paz. En ese aspecto no sé si Clara querrás un poquito. Sí, bueno, yo un poco en este aspecto siempre hay que hablar también de mujeres y de reivindicar, por ejemplo, algo que Brújula Intersexual reivindica mucho y habla mucho, mujeres con barba, que es algo que en estos momentos es insultante porque la gente lo ve como algo como, no sé, como algo feo, algo anormal, pero es que existen mujeres con barba sin ningún problema. En la mayoría de los casos suelen ser mujeres intersexuales y es uno de los temas o de los problemas por los que tienen que pasar y por los que sufren muchísimo. Además, aparte tienen que someterse a láseres, tienen que someterse para poder encajar dentro de unos cánones que no tienen por qué encajar para nada, porque simplemente es una mujer que tiene pelo en la cara, punto, no hay más, ¿no? Entonces, también es importante reivindicar esa parte de la mujer intersexual que siempre se olvida ¿no? Y la gente dice, pero ¿por qué tienes pelo en la cara? ¿Por qué no te lo quitas? ¿Por qué no te depilas? ¿Por qué no? Pues porque no, porque soy una mujer con barba y ya está, y no pasa nada. Y todo esto hay que un poco también visibilizarlo, hablarlo y hacerlo entender en lo que podamos, en las medidas de las posibilidades. Una de las cosas también así interesantes, ya va quedando menos tiempo, me parecía interesante que pudierais aportar esos recursos, ¿no? Clara siempre habla de Brújula Intersexual, para mí fue también un sitio donde he aprendido muchísimo, pero quizá nos podéis lanzar algunas realidades o darnos a conocer algo más para poder seguir, para la gente que que lo desconoce más, que pueda pues abrirse. Al final el mundo de Internet también nos está permitiendo que lleguemos a mucha información. Primero. ¿Yo primero? Venga. Vale, pensé que tú, no, porque como había nombrado a Brújula, y me gustaría un poco que hablaras de las organizaciones en sí españolas, porque están trabajando y bueno, yo siempre hablo de Brújula, que está fuera, pero bueno, me encantaría de que hablaras de las organizaciones españolas. Yo sobre todo las que más piloto, por así decirlo, son las dos a las que pertenezco, que es el grupo de apoyo a personas con insensibilidad a los andrógenos y familiares, y también otras realidades intersex, y Kaleidos, que también es otra asociación a nivel estatal que recoge pues diferentes realidades intersex. Las dos podría denominarlas como centros de referencia, que son importantes, ¿no? A la hora de cuando parezca una personita o una persona adulta con una realidad intersex, se pueda derivar estos centros de referencia. O intersexual, desde luego, para mí fue una página que fue como Wikipedia de las personas intersexuales. Los artículos en sus publicaciones a mí me da aires para respirar, es impresionante. Pero ya de un modo más físico, a lo mejor podría hablar de eso. Al final estamos, tanto Grapsia como Kaleidos, distribuidas por toda, hablo en femenino, pero vamos, porque es una forma que tengo yo de hablar, distribuidas en todo el territorio
nacional. Yo creo que a través de mensajes de cualquier cosa nos podemos conectar. Y de hecho, bueno, ya lo estamos haciendo en grupos de WhatsApp, etcétera, que estamos conectadas y compartiendo. Pues ahí vamos todas a hacer piña para defender, ¿no? Y para evitar que ese artículo siga publicado, aunque luego no nos hagan ni caso, pero bueno, ahí está nuestro, pues eso, nuestro testimonio, nuestra reclamación, ¿no? Así que eso es lo que yo diría, por mi parte. Pues sí que aprovecharé, parece que seguimos teniendo algo de conexión inestable, entonces por si acaso no hubieran llegado los nombres y demás, aprovecharé, te pediré Camino luego que me compartas dónde poder conocerlas y hasta a través de nuestras redes sociales también le daremos difusión estos días para que se conozca, ¿no? Bueno, estos días y ya lo tenemos ahí como recurso para seguir compartiendo. Me gustaría preguntaros así como un mensaje que os gustaría lanzar, algo que haya quedado ahí que quisierais compartir. Casi a Clara me gustaría lanzarle antes de esto una idea porque si hay un camino de esperanza, ¿no? Y no sabemos si, como dicen esto de por desgracia o por cómo tiene que ser, pero muchas veces viene de las leyes y viene de que las realidades se recojan en reglamentos, en protocolos. Y bueno, creo que Canarias está siendo pionera en muchas realidades, lo ha sido a nivel de diversidad. Yo que además soy peninsular y he vivido en Extremadura, en Madrid y conozco muchas realidades, llevar 3 años aquí en Canarias me ha hecho descubrir el potencial que hay mucho trabajo de muchas entidades de la mano de los organismos públicos para sacar adelante. Y si nos puedes mencionar, Clara, pues en qué momento estamos en Canarias, porque creo que es una referencia para otras comunidades autónomas. Pues en Canarias estamos a puntito, esperemos que no, que esto del COVID pues no retrase mucho más, pero también entendemos las circunstancias que se están pasando políticamente, pero bueno, estamos ya casi a las puertas de aprobar una ley intersex y trans, donde se prohíben las mutilaciones genitales. Por otro lado, también me gustaría decir que se está creando un protocolo de atención para personas intersex, que está saliendo desde uno de los hospitales públicos con un gabinete y un equipo de personas especializadas que llevan mucho tiempo trabajando en el respeto a las personas intersexuales. También me gustaría decir que aquí en Tenerife, en los 2 hospitales públicos, ya hace, podemos decir, algo más de un año que no cometen mutilaciones genitales. Que el servicio de endocrinología de los 2 centros está totalmente especializado en el tema de intersexualidad y que hasta ahora no ha habido ningún caso donde la vida haya corrido peligro, por lo tanto no ha habido que actuar y se están dejando a los niños, las niñas, los niños ser tal y como quieran, cuando quieran y donde quiera, pero no se les está tocando, se les está dando a las familias la información que hay que dar. Y bueno, creo que Canarias está avanzando muchísimo. A mí me enorgullece un montón, ¿no? Después de haber vivido una tan mala experiencia, que hoy por hoy, en prácticamente 6 o 8 años, se haya conseguido que todo eso deje de pasar y estemos funcionando pues bien. Yo aplaudo a mi comunidad autónoma porque de verdad que nos está ayudando muchísimo, no nos están dando apenas problemas y todo lo que intentamos que salga va saliendo y bueno, nos sentimos eso, súper orgullosos, súper orgullosos. La verdad es que es muy potente lo que ocurre aquí. Yo en este momento también voy a hablar a nivel estatal porque se está trabajando en leyes estatales que reconozcan las realidades, todas las realidades. Se está luchando porque las realidades trans estén recogidas a nivel estatal, pero también se está luchando porque la realidad de todo el colectivo LGTBI esté recogido. Debemos lograr una ley que nos ampare a todas, que ampare los derechos de las personas trans que ahora mismo están sufriendo y que son el colectivo, podríamos decir, más discriminado, ¿no? y más invisibilizado. Pero en esa ley tienen que estar las realidades intersex, se tiene que seguir luchando y toda, evidentemente, de la mano de que exista una igualdad real y se acompañe para que nada, ningún derecho de ninguna de las realidades, llamémosle colectivo LGTBI, pero
de todas las realidades diversas y no normativas estén recogidas a nivel estatal, porque no puede depender de qué comunidad autónoma vivo para que mis derechos tengan más o menos valor o estén recogidos. Así que este mensaje sí que lo lanzo así como un poco a nivel personal, porque creo que es algo en lo que debemos caminar unidas y como dicen, pues como unidas desde todos los lugares para que no se deje a nadie atrás. Y quizá el momento vital en el que estamos, es verdad que es una pandemia y también es difícil, pero debemos caminar porque que se aprueben leyes estatales que recojan a todas las realidades. Y A mí me gustaría decir una cosa, y que ya lo he nombrado alguna que otra vez, y es que los políticos no se pueden olvidar que las leyes las aprueban ellos y que mientras las leyes no se aprueben son cómplices de esas mutilaciones genitales. totalmente. Brava. No sé si queréis dejar algún mensaje final y también animo a cualquiera de las personas participantes que aparecéis. Si alguien quiere, hay una opción que es levantar la mano. Os daría audio para que podáis hacer las preguntas y os podamos escuchar vuestra voz y podáis lanzarle a Camino, a Clara o así en general. Y agradecer hay una persona que está súper activa en el chat, está escribiéndonos a las panelistas y darte muchas las gracias por estar ahí. Espero que, bueno, pues veo que te está encantando y que lo estás disfrutando y de eso se trata, ¿no? Para Algarabía es súper importante caminar de la mano con otras entidades y esto cada vez es más plural y es súper importante y es necesario que se reivindiquen todas las realidades y poder dar estos espacios nos parece muy valioso. Así que si alguien se anima y quiere dejar alguna pregunta, ya sea por escrito o levantar la mano, y mientras, pues eso, Camino, Clara, algún mensaje, algo que queráis añadir que nos haya quedado ahí de esto falta. Yo suelo darle la enhorabuena a Clara porque creo que si estos cambios legislativos se están produciendo es gracias en parte o en su totalidad a la militancia, a los movimientos activistas y precisamente ese es el cometido, ¿no?, del activismo, conseguir que las generaciones futuras no sufran lo que hemos sufrido nosotras y creo que eso se merece una enhorabuena en mayúsculas. Y por otro lado, decir que al final de lo que estamos hablando hoy es de visibilidad y la visibilidad en cualquier término, utilizando el lenguaje de una manera amplia en la que quepamos todas, llamémonos condición, llamémonos identidad intersex, llamémonos síndrome, llamémonos lo que sea, todas cabemos y lo importante es que todas estemos visibilizadas. Así que yo con eso terminaría. Y Clara, un placer escucharte y Cristina, muchísimas gracias por darnos esta oportunidad. Muchísimas gracias a vosotras. Gracias, el placer es mío, Camino, de verdad, compartir con esto contigo ha sido increíble porque es como, ¿no?, dar una parte y otra, ¿no? El toma y daca, ¿no? Una familia habla, una persona intersex. O sea, para mí ha sido maravilloso, muy productivo porque he aprendido mucho de muchas cosas que has comentado y que también me guardo y voy a analizar porque las noches las utilizo para eso, para analizar muchas veces lo que pasa a lo largo del día. Cris, muchísimas gracias por contar conmigo, con nosotros, siempre con nosotros, porque aunque soy yo la voz, siempre somos dos. Totalmente. Para mí descubrirte en esta isla fue un placer. Sé que hay muchas personas de la asociación que te están escuchando con muchas ganas y con muchas preguntas todavía. Y solo espero que estas jornadas sean el comienzo de muchas otras y que podamos hacerlas presenciales, como dicen, más pronto que tarde, que podamos traer a Camino aquí a las islas y seguramente a otras personas referentes. Camino y yo hemos estado hablando mucho tiempo en este mes, ¿no?, de muchas cosas, de personas, tanto de la realidad trans como de la realidad intersex, porque desde Algarabía no queríamos dejar fuera a nadie, porque este octubre no es solo octubre trans, sino es octubre intersex. Es algo que le escuché a Clara y para mí también fue muy valioso, por eso lo recogimos en este proyecto. Y desde lo poquito que hemos podido hacer, que esperamos pues que sea una siembra, pues sirva para que haya otras jornadas
y que eso, ojalá esta pandemia nos deje hacerlas presenciales muy pronto y podamos contar con muchas otras activistas, porque la verdad es que la gente que llega a Algarabía, la gente que llega a las entidades que hay en las islas, tiene ganas de saber, tiene ganas de reencontrarse. Para mí fue muy potente el año pasado en el Orgullo una persona intersex que me dijo: quizá me atrevo a hablar, pero nunca me he visibilizado en Algarabía. Y eso también se queda dentro y dices, bueno, pues esto poco que estamos haciendo sirve para algo. Así que gracias a todas las personas que estáis ahí, gracias a las que estáis comentando, porque sin vosotras tampoco es posible. Espero que no hayamos tenido demasiados problemas en la grabación para que luego no se pueda subir, porque sí que ha habido ahí problemillas con la conexión, pero bueno, yo creo que al menos las que estamos aquí lo hemos aprovechado muchísimo. Muchísimo, y tanto. Así que ya vais leyendo ahí comentarios. Cecil, Marta, os agradecen muchísimo. Ananda, gracias a vosotras, a vosotros, a vosotres por estar aquí, por poder compartir este tiempo y este espacio. Pues sin más, como decía, eso, espero que estas sean las primeras de muchas, que podamos seguir hablando de la realidad trans y de la realidad intersex, porque es muy importante y también muy necesaria para el colectivo, para que nuestras activistas estén y sepan dónde encontrarse y que encuentren referentes. Eso era algo también que le escuchaba a un compañero, porque ya es compañero, que estás por aquí, Cecil, encontrar a personas como Cecil, que ha participado en los coloquios de Algarabía, descubrir a Ana Jiménez, una mujer trans y artista de la isla, pues esto es al final lo que cuenta. Así que muchísimas gracias y seguimos adelante con este proyecto SER desde cualquier ámbito. Muchísimas gracias. Gracias. Pues chao, vamos despidiendo. Un par de minutillos ahí porque siempre hay gente que todavía está escribiendo. Vale, por si acaso, exacto, sí, ya veo sí, que sí. A ver. Por si queréis ir leyendo, escribir algo. Vosotras, si alguien quiere escribir algo, es utilizar la opción de todos los panelistas y participantes. Por si Clara o Camino queréis animaros y podéis dejar algún mensajito. Y de nuevo, muchísimas gracias. Venga, voy a escribir algo. Me llevo las gafas. Pero qué bueno que a todo el mundo más o menos le hayan quedado claras las cosas, ¿no? Es como, wow, dices que bien, creo que lo hicimos bien. Claro. Hay que brindar, Clara, esto ha sido muy bonito, de verdad. Sí, sí. Yo me voy con el corazón, ¡puf! A tope. Por eso te digo que ahora llega la noche y ahora me toca reflexionar. He aprendido muchas cosas de las que has dicho, que eso, que también las tengo que pensar y darles la vuelta y decir, oye, pues mira. Entonces, esto es precioso, estos encuentros son súper bonitos. Yo, por ejemplo, cuando he hecho muchísimas cosas con Brújula, ¿no? Y siempre le digo a Laura, yo me reconforto el alma con esto, ¿no? Ay, Es como pero que, son tan bonitas. sí, porque es algo que tú dices, aportas un granito de arena para que algo salga bien, para que no sigan pasando cosas malas, para que, entonces, no sé, quizás es como una forma de aquellos errores que, como digo yo, porque nunca nadie me lo ha hecho sentir así, que son errores, los vas como aliviando, ¿no? Por eso digo que me reconfortan el alma. La verdad es que Madre sí. mía, me voy a emocionar, Clara. No, por Esto... favor, que yo soy la llorona, ¿vale? Pero además, quien me conoce ni se inmuta, me dice, ya está otra vez aquí la llorona. Bueno, yo como estoy oscura casi no se nota, pero sí, es lo que somos, así eso es parte de nosotras también y es lo bonito de compartirlo. Que esto, que no, ya está como fuera del coloquio, ¿no? Pero la sensibilidad, los sentimientos, las emociones es algo a lo que también se le ha dado un matiz de femenino y de negativo y no es real. Las personas tenemos emociones y tenemos que poder llorar, poder expresar nuestras emociones y eso es parte de la realidad. Así que
Ahí está. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Además, yo lloro para bueno, para malo, lo expreso todo. Aquí se dice a moco tendido. Me encanta. Pues nada, chicas, os emplazo a Tenerife en cualquier momento que podamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, de verdad, un placer enorme. Pues nada, estamos conectadas. Gracias. Hasta luego.